Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 1. Chapoteo. Otra esfera de agua se estrelló contra el suelo salpicando su contenido por todo el suelo, muy lejos de su objetivo, un árbol muerto con un objetivo pintado en él por quien hizo la esfera. Noelle Silva, la niña de 12 años, luchaba por controlar su magia y se había escabullido para poder practicar su magia. Si ella fuera solo una ciudadana normal del reino del trébol, esto no sería gran cosa, pero Noelle no lo era, era de sangre real, nacida en la casa real de Silva, una de las 3 familias que podían rastrear su linaje hasta el primer rey mago. Noelle tenía una gran reserva de poder mágico, pero su lucha por controlar su magia era muy inusual, ya que los de la realeza solían ser talentosos y podían controlar sus grandes reservas de poder mágico con facilidad. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué nunca acierto mi objetivo?, gritó Noelle, con lágrimas de rabia y frustración rodando por sus mejillas. Llevaba 3 horas en el bosque y, en total, llevaba meses entrenando, pero no había progresado y la situación empezaba a cansarla. Tomó un par de respiraciones tranquilizadoras para recomponerse. Ahora no había un límite de tiempo para esto. Noelle podía pasar tanto tiempo como quisiera aquí afuera, no era como si alguien la extrañara en casa. Pero Noelle quería resolver esto lo más rápido posible y después de 5 minutos estaba lista para intentarlo de nuevo. Extendió las manos, dispuesta a intentarlo de nuevo, pero luego las retiró. ¿Es cierto? ¿Es cierto todo lo que dijeron de mí?, se preguntó Noelle mientras las voces del pasado empezaban a invadir sus pensamientos. Al menos podrías intentar contraatacar, pequeño lento. Con una cara así debe ser difícil mirarse al espejo. Tienes suerte de que siempre sea tan amable contigo. ¡Qué desperdicio de espacio! Si eres de la realeza, ¿por qué no puedes hacer lo mismo que el resto de nuestra familia, pequeño monstruo? No poder controlar tu propia magia es lo más lamentable que he escuchado, y esta llave inglesa es mi hermana pequeña, vergonzoso. No, no es verdad, puedo hacer esto. Noelle gritó mientras disparaba otra bola de agua, pero esta se desvió y golpeó el suelo. Disparó otra y otra, pero todas obtuvieron los mismos resultados. Fanoman Noao se desplomó de rodillas exhausta. No había dado en el blanco una vez. Noelle cerró los ojos con fuerza para intentar no llorar de nuevo. No importaba cuánto o cuán duro lo intentara, todo su esfuerzo terminaba en fracaso. Tal vez lo eran. ¡Boom! Noelle fue sacada de sus pensamientos por lo que sonó como una explosión. Saltó sorprendida y se giró hacia el sonido de la explosión. En contra de su mejor juicio caminó hacia ella con curiosidad. Podría ser un enemigo atacando el reino del trébol, y si lo era, necesitaba obtener la mayor cantidad de información posible para poder ir a decirle a Noelle. Se puso a 4 patas y se arrastró por los arbustos para tratar de ocultar su presencia, para asegurarse de que no la encontraran si era un ataque enemigo, pero estaba bastante segura de que solo eran algunos plebeyos jugando con su magia. Finalmente Noelle encontró de dónde venía el ruido, solo para encontrar un enorme cráter y un hombre tendido en el cráter. Parecía que tenía 17 años. Todo su atuendo era un poco extraño y parecía un poco como si se supusiera que eran túnicas. Estaba vestido con lo que parecía ser una camisa negra de manga larga con mangas holgadas y lo que parecía un par de pantalones negros holgados. Llevaba una especie de calzado de sandalia tipo calcetín. Una capa blanca de algún tipo estaba envuelta alrededor de su cintura, pero su característica más llamativa era su cabello naranja brillante. Noelle se arrastró hasta el cráter para ver mejor al hombre. Estaba acostado boca abajo, vacilante. Extendió la mano y le dio una suave sacudida en el hombro. Disculpe señor, ¿está bien?, preguntó Noelle. Cuando no hubo respuesta decidió darle la vuelta solo para jadear en estado de shock. Sus brazos, piernas, pecho y rostro estaban cubiertos de sangre y heridas. Noelle se tambaleó hacia atrás asustada y tragó saliva para evitar que la bilis caliente que subía por su garganta saliera. Respiró hondo y armó sus nervios. Noelle dio un paso adelante y miró al hombre ensangrentado. Sus rasgos no eran los del reino del trébol, era un extranjero y por lo que parecía ni siquiera era de este continente. Estaban cerca de una aldea y si Noelle no lo llevaba allí, moriría, pero ¿debería llevarlo allí? Todo lo que sabía sobre los extranjeros por su hermano mayor, sus tutores, los sirvientes y otras personas de la alta sociedad, no era de fiar. Eran personas malvadas que solo querían invadir y conquistar el reino del trébol. Pero claro, parecía haber extranjeros buenos. Después de todo, un extranjero había sido nombrado recientemente capitán de su propio escuadrón.
Noelle dudaba que el rey mago le diera un escuadrón si era malvado, tal vez este hombre fuera un buen extranjero, pero ¿debería arriesgarse a que fuera bueno? Noelle agonizaba mientras pensaba y pensaba y pensaba hasta que tomó una decisión. Esto no va a ser fácil, ¿verdad? Un mes después. Había pasado un mes desde que Noelle había encontrado a ese hombre misterioso y había estado visitando el pueblo al que lo había llevado en busca de ayuda. Los aldeanos, sorprendentemente, habían estado bastante dispuestos a ayudarlo. El jefe del pueblo y su esposa lo habían traído a su casa y habían estado cuidando de él. Noelle había estado yendo al pueblo para ver cómo estaba el hombre antes de salir al bosque a entrenar. El entrenamiento había ido tan bien como de costumbre, pero ella todavía no había podido alcanzar ni un solo objetivo. Mientras Noelle caminaba por el pueblo hacia la casa del jefe del pueblo, algunas personas la saludaron. Era bastante normal para ella en este punto. Solo respondió con un breve saludo mientras se dirigía a la casa del jefe del pueblo. Cuando llegó allí llamó a la puerta y fue recibida por la jefa del pueblo, Amelie Aliado. «Hola, pequeña Noelle». «Dejarás de llamarme así», exigió Noelle. «Soy de la realeza, ¿sabes?» «Oh, por supuesto», dijo Amelie, «debes estar aquí para ver cómo está el invitado que nos trajiste. Bueno, estoy segura de que te alegrará saber que se despertó hace un par de días, pero nos hemos asegurado de darle mucho descanso en cama, debería bajar en cualquier momento». «¿En serio?», preguntó Noelle. «Oh, eso es bueno. Quiero decir, ya era hora de que se despertara. ¿Cuánto tiempo iba a holgazanear?» «Oh, no tienes que ocultarlo, querida. Todos aquí saben que estabas preocupada por él», dijo Amelie. «Ahora, ¿por qué no entras y lo ves? Todavía está en la habitación de invitados, pero debería bajar pronto para desayunar. ¿Por qué no te unes a nosotros?» «Gracias señora, pero ya desayuné este día de luto y no quiero entrometerme», dijo Noelle. «Oh, no estás interrumpiendo, querida. ¿Qué tal si tomamos el té mientras desayunamos? Tengo pequeños pastelitos y todo lo necesario», dijo Amelie. Bueno, si insistes supongo que sería de mala educación rechazarte», dijo Noelle vacilante. «Ese es el espíritu, querido. Ahora nuestros invitados todavía están arriba, así que ¿por qué no lo buscas? Mientras estás allí, ayudaré a Nathan a terminar el desayuno», dijo Amelie. Noelle asintió. Había estado en su casa unas cuantas veces, aunque todavía le sorprendía lo pequeña que era la casa para el jefe de la aldea. Sabía el camino a la habitación de invitados. Era una rápida subida por las escaleras y caminar por el pasillo. Llegó a la habitación de invitados, se detuvo en la puerta antes de tocar suavemente, pero no hubo respuesta. Después de esperar un breve momento, Noelle decidió que no debió haber tocado demasiado suavemente y golpeó la puerta un poco más fuerte. Pero aún no hubo respuesta. Después Noelle decidió que su audición debía haber sido mala, así que decidió simplemente entrar. «Disculpe», dijo mientras entraba en la habitación, «espero no estar». Noelle hizo una pausa cuando vio el interior de la habitación. El hombre que había encontrado estaba sentado en la cama, sus heridas estaban curadas, con varias cintas flotantes que lo rodeaban. La mayoría de ellas eran blancas, pero 2 de ellas eran rojas. Noelle asumió que era algún tipo de hechizo, aunque su grimorio no estaba afuera, lo que confundió a Noelle. Finalmente extendió la mano y agarró las cintas rojas antes de abrir los ojos, y cuando lo hizo, las cintas desaparecieron. Su atención se centró en Noelle. «Oh, hola», dijo. «Hola», tartamudeó Noelle. «Lo siento si te interrumpí». «Ah, está bien, ya casi había terminado cuando entraste. De todos modos, no te preocupes». El hombre se encogió de hombros. «¿Qué fue eso? ¿Algún tipo de hechizo?», preguntó Noelle. «Sí», respondió, antes de murmurar algo en voz baja. «¿Cómo hiciste eso sin un grimorio?», preguntó Noelle. «De hecho, ahora que lo pienso, ¿dónde está tu grimorio?». Ella no había encontrado uno con él, pero de nuevo, aparentemente cayó del cielo. Entonces, ¿lo dejó caer? «Oh, no tengo un grimorio», respondió el hombre encogiéndose de hombros. «¿Qué?», dijo Noelle desconcertada. Nunca había oído hablar de alguien que no tuviera un grimorio. La sola idea era increíble, si no imposible. Noelle no podía pensar en ninguna manera en que alguien pudiera lanzar hechizos sin uno. Había oído hablar de algunos que podían usar hechizos sin abrir su grimorio, pero eso era muy raro y solo los maestros absolutos de la magia podían hacer eso, e incluso entonces requería una inmensa concentración, por lo que el hecho de que este hombre pudiera
Hacer eso, aparentemente, tan casualmente era simplemente alucinante. Al ver su confusión, el hombre rápidamente explicó, tengo algo más que me permite usar magia, en cuanto a lo que acabas de ver, era un hechizo de rastreo que cualquiera puede lanzar, aunque uno muy avanzado. ¿Eso era un hechizo de rastreo? Preguntó Noelle confundida, no se parecía a ningún hechizo de rastreo que hubiera visto antes. ¿Para qué lo estabas usando? Estaba buscando mi zampacto, explicó, luego al ver una mirada de confusión en su rostro, rápidamente agregó, son las cosas que uso para lanzar hechizos, son espadas. Ya veo, dijo Noelle antes de dejar escapar un pequeño jadeo. Lo siento, no me he presentado. Soy Noelle Silva. Oh, no te preocupes por eso, solo tenías curiosidad por algo que estaba haciendo, está bien, dijo el hombre antes de tomarse un momento para mirarla como si la estuviera estudiando. Así que Noelle, Emily y Nathan me dijeron que me trajiste aquí, así que parece que te debo una, es un placer conocerte, soy Kurosaki Ichigo. Es un placer conocerte también, dijo Noelle. La chef Emily me pidió que te trajera el desayuno. Oh, bueno, no puedes perdértelo, afirmó Kurosaki mientras salía de la cama. Los dos bajaron al comedor, mientras los tres adultos tomaban una taza de té y un plato de huevos y tostadas. Noelle tomó una taza de té y unos pastelitos como le habían prometido. Noelle tuvo que admitir que esto era agradable, desde que tenía memoria no había comido en una mesa de comedor en paz. Cuando empezó a sentarse y comer en la mesa del comedor con su familia, su hermano mayor Saul golpeó su plato y le exigió que esperara hasta que terminara su comida, para entonces su comida estaba fría. Esta era la primera vez que podía comer y beber sin interrupciones. Cuando terminaron Kurosaki habló, Emily, Nathan, tenemos que hablar, dijo. ¿Sobre qué? Preguntó Nathan. Se trata de mi zampacto, dijo Kurosaki. Oh, ¿no es eso lo que dijiste que era como un grimorio? Preguntó Emily. Sí, sé dónde están y voy a encontrarlos, afirmó Kurosaki. Reflexionó Emily. No sé si sea una buena idea, Kurosaki, recién te despertaste, así que no creo que sea buena idea hacer algo que pueda forzarte y además tampoco conoces esta área, así que podrías tener problemas. Sé que estás preocupado por mí, pero ahora estoy bien, me curo más rápido de lo normal, sin mencionar que he estado más herido que ahora, afirmó Kurosaki. Antes de que Emily o Nathan pudieran hablar de nuevo, Noelle levantó la mano para decir, podría ir con él, dijo. He estado mucho en esta zona, así que puedo guiarlo y puedo decirle que se detenga si le resulta difícil. Emily reflexionó para sí misma por un momento, bueno, supongo que si vas él sabrá el camino y teóricamente al menos podrías detenerlo si intenta hacer algo extenuante, he visto cómo puedes conseguirlo, está bien, ambos pueden irse, no te preocupes por limpiar, déjamelo a mí y a Nathan. Gracias, dijo Kurosaki, antes de abandonar la mesa. Gracias, señorita Elliot, dijo Noelle haciendo una reverencia, antes de seguir a Kurosaki a su habitación donde lo esperó afuera. Unos minutos después Kurosaki salió vestido con el mismo atuendo que lo había visto cuando lo encontró, solo que ahora incluía dos armaduras de hombro blancas y rojas sujetas por una faja que parecía tan protectora como la armadura de hombro. Las partes inferiores de las fajas también sostenían una armadura para sus caderas. ¿De dónde había salido eso? Gracias por convencerlos, estaba planeando ir de todos modos, pero como me han dejado quedarme aquí hasta que me cure, quería mostrar algo de cortesía, afirmó Kurosaki. Gracias a ti puedo ir sin problemas. Noelle asintió en respuesta antes de notar que algo sobresalía de su camisa, sin pensar y sintiendo curiosidad, preguntó ¿qué es eso? Oh, esto, preguntó Kurosaki sacándolo a la vista de todos, era una insignia de madera con una insignia de calavera tallada en el frente. Esta es una insignia, fue hecha por alguien a quien respetaba y fue hecha para mostrar mi posición en casa. Eso sonaba mucho a una túnica del escuadrón de caballeros mágicos. Noelle había visto a su hermano usando la suya, pero Noelle no sabía qué tan efectiva sería esta insignia en comparación con las túnicas de los caballeros mágicos. Solo necesitarías una mirada para saber que alguien era un caballero mágico debido a las túnicas, mientras que la insignia requeriría que uno se la quitara, aunque tal vez ese era el punto, tal vez cualquier organización de la que Kurosaki era parte, no estaba destinada a sobresalir. Noelle fue sacada de sus pensamientos por Kurosaki diciendo: de todos modos, ya basta de estar esperando. Vamos a seguir adelante, ¿de acuerdo?
Mientras caminaban por el bosque en busca de su Zanpakuto, Ichigo ocasionalmente miraba a su compañera en esta pequeña caminata, Noelle Silva, la chica que lo había encontrado en el bosque después de que él había caído del cielo. No era exactamente fuera de lo común para él, pero ¿cómo terminó allí? Lo último que podía recordar era la batalla con Iguachi. Uryu le había disparado con una especie de flecha plateada que lo había dejado impotente, dándole a Ichigo tiempo suficiente para acabar con Iguachi. Después de cortarlo, Iguachi comenzó a hablar culpando a Ichigo por detenerlo. Luego, de repente, un estallido de oscuridad vino de Iguachi y lo siguiente que Ichigo supo fue que estaba despertando en la casa de Elliot. Al principio, Ichigo asumió que estaba en la sala médica en el cuartel del Escuadrón 4 en la Sociedad de Almas, pero cuando miró alrededor de la habitación en la que estaba, supo que no podía ser la sala médica, no había forma de que estuviera en Hueco Mundo, así que luego consideró que podría estar en el mundo de los vivos, pero si estaba en el mundo de los vivos, ¿dónde en el mundo de los vivos estaba? Mientras pensaba que Nathan Elliot entró y llamó a su esposa, Ichigo notó que estaban hablando inglés. Afortunadamente el inglés era una de sus mejores materias, por lo que podía comunicarse con bastante facilidad. Después de unos minutos de que la pareja le preguntara si estaba bien y si necesitaba algo y asegurara a los dos que estaba bien, todo se había calmado e Ichigo pudo hacer sus propias preguntas. Lo primero que preguntó fue dónde estaba y le dijeron que estaba en el reino del Trébol, una respuesta que confundió a Ichigo. Nunca había oído hablar de un lugar llamado Reino del Trébol y cuando preguntó qué continente le dijeron que era el único continente, lo que nuevamente lo confundió, pero también le dio un pensamiento bastante aterrador. ¿Estaba en el pasado? ¿Acaso el estallido de oscuridad que Iguachi había liberado lo había enviado al pasado? Y sintió una extraña clase de energía, que llamaban maná, irradiando de ellos. No era exactamente Reiyasu, tenía propiedades muy similares al Reiyasu, pero no era exactamente Reiyasu. De hecho se sentía un poco similar a los poderes Script que tenían los Strandritters. ¿Eran estas personas Quincy's? ¿Era este el mundo de los vivos cuando Iguachi había gobernado inicialmente? No era lo más extraño que había sucedido en la vida de Ichigo y después de todo lo que pasó, pensó que la idea de viajar en el tiempo no le era demasiado desconcertante, pero cuando preguntó a los Elliot sobre Iguachi y su Wanden Rage, no sabían de quién o de qué estaba hablando, así que eso confirmó a Ichigo que no estaba en el pasado. Francamente no tenía idea de dónde estaba, pero eso era un problema para más adelante. Antes de que Iguachi irrumpiera en la oscuridad, Orihime, Rukia y Chad habían alcanzado a Ichigo, Uryu y Renji. ¿Y cómo él estaba allí y ellos no? ¿Qué les pasó? ¿Seguían en la Sociedad de Almas o quedaron atrapados en esa explosión junto con él? Y si lo estaban, ¿qué les pasó? ¿Estaban en algún otro lugar del continente? Ahora mismo necesitaba encontrar a sus amigos. ¿Estás bien? La voz de su actual compañero sacó a Ichigo de sus pensamientos. Oh, sí, lo siento, estaba perdido en mis pensamientos. ¿Estabas diciendo algo?, preguntó Ichigo. No, pero sobre el tema me gustaría que no me ignoraran, así que no te quedes mirando al vacío, estás en presencia de la realeza, ¿sabes?, dijo Noelle. Oh, ¿y tú ahora?, preguntó Ichigo tímidamente. Sí, lo soy, afirmó Noelle. Lo siento mucho, Su Alteza, por favor perdone mi ignorancia, dijo Ichigo antes de hacer una reverencia fingida. Te estás burlando de mí y no lo aprecio, así que gruñó Noelle. Está bien, me detendré, solo me estaba divirtiendo, lo siento, dijo Ichigo, antes de sonreír aquí estamos. Justo enfrente de ellos estaba una de las Zanpakuto de Ichigo, sobresaliendo del suelo. Era la hoja más pequeña como un cuchillo de trinchera. Ichigo se acercó, agarró su mango y la sacó del suelo. ¿Eso es todo?, preguntó Noelle. No, este es solo uno de ellos, dijo Ichigo equipando el cuchillo de trinchera a su tamaño. Ahora vamos por el otro, mientras comenzaba a caminar en la dirección opuesta. ¿Es al otro lado?, preguntó Noelle. Sí, parece que cayeron en direcciones opuestas una de la otra, afirmó Ichigo. Lo siento si esto es demasiado para ti, princesa. Para nada, afirmó Noelle, y no soy una princesa, solo soy de la realeza. Esto hizo que Ichigo se detuviera por un momento con una mirada de confusión en su rostro. ¿Eso no te convertiría en una princesa?, preguntó confundido. Es un poco más complicado que eso, afirmó Noelle. Está bien, ¿debería pedirte que me expliques o deberíamos dejarlo y seguir caminando?, preguntó Ichigo.
Probablemente sea lo mejor, respondió Noelle. Con eso los dos continuaron caminando, solo que ahora Ichigo estaba más concentrado en su compañera, Noelle Silva, la chica que lo encontró después de que cayera del cielo. No sabía qué era, pero había algo especial en esta chica, o tal vez era solo su poder. Mientras estaba cerca de ella, Ichigo podía sentir a Mana irradiando de ella. Ahora Ichigo no estaba seguro de si era algo de lo que presumir, pero estaba seguro de que esta era una buena señal de potencial si esta chica recibía el entrenamiento adecuado. Ichigo estaba seguro de que sería una potencia. Entonces, ¿qué estabas haciendo aquí?, preguntó Ichigo. Noelle tarareó confundida mientras preguntaba, así que Ichigo continuó, me encontraste aquí y dijiste que has estado aquí mucho. Eres bastante joven y según ti eres de la realeza, entonces ¿por qué estabas aquí? Noelle bajó la mirada, todo su comportamiento parecía haber cambiado, se quedó en silencio por un momento antes de decir finalmente estaba entrenando. Ichigo levantó una ceja y la forma en que lo dijo la hizo sonar avergonzada de sí misma. Ichigo no podía entender por qué estaba tan avergonzada, así que supongo que tu entrenamiento ha ido bien, dijo. ¿Por qué lo suponías?, preguntó Noelle. Porque puedo decir que un día serás bastante poderoso, afirmó Ichigo. Esto hizo que Noelle lo mirara. Puedo sentir el maná saliendo de ti, esa es una buena señal, muestra que serás bastante poderoso algún día, con el entrenamiento adecuado estoy seguro de que te convertirás en un guerrero formidable y si estás luchando solo, entonces solo necesitas que alguien te enseñe cómo perfeccionar tu poder. ¿De verdad piensas eso?, preguntó Noelle. Lo sé, respondió Ichigo. Esto hizo que Noelle le diera una pequeña sonrisa. Gracias, dijo suavemente. De nada, respondió Ichigo. Mientras los dos caminaban hicieron una pequeña charla, Noelle le preguntó sobre su tierra natal y hablaron de eso por un rato. Después de eso Ichigo le preguntó dónde vivía, por lo que Noelle terminó contándole sobre la capital y cómo era vivir allí. Después de unos minutos de caminata llegaron a su destino y allí sobresaliendo del suelo estaba la zanpacto más grande de Ichigo. ¿Esto es más parecido a lo que esperabas?, preguntó Ichigo mientras caminaba hacia la espada más grande parecida al cuchillo Kiber, antes de sacarla del suelo y equiparla en su espalda. Un poco sí, respondió Noelle, aunque esto era más cercano a lo que ella pensó que luciría su zanpacto. Noelle no esperaba una espada tan grande. Había escuchado a Nosel quejarse de ese capitán extranjero y por lo que había escuchado en esta queja, ese capitán tenía una espada y aparentemente había supervisado la forja de espadas porque quería un tipo de espada de su tierra natal y quería que fuera lo más genuina posible, por lo que esperaba que la espada de Kurosaki se pareciera a la que su hermano había descrito, pero esto era diferente, tal vez no era de la misma tierra que ese capitán. Kurosaki se giró hacia ella con una sonrisa, pero su sonrisa desapareció rápidamente. ¿Qué pasa?, preguntó Noelle. Eso, respondió señalando el horizonte. Noelle giró en la dirección que él señalaba y vio humo en el horizonte. Por lo que parecía, provenía del pueblo. Alarmada, Noelle se tapó la boca con ambas manos, horrorizada. Tenían que llegar y hacer algo. Pero antes de que Noelle pudiera siquiera dar un paso adelante, Kurosaki la levantó en un brazo, acunándola contra su pecho. ¿Qué estás haciendo?, gritó Noelle. Tenemos que llegar lo más rápido posible y no puedo dejarte aquí, así que estoy tratando de hacer que lo que estoy a punto de hacer sea lo más agradable posible para ti, explicó Kurosaki. Espera. ¿Qué planeas hacer?, gritó Noelle presa del pánico. No hay tiempo para explicaciones, dijo Kurosaki. Antes de que Noelle pudiera decir otra palabra, Kurosaki dio un solo paso hacia adelante y en ese paso todo pasó rápidamente, aparentemente en menos de un segundo. El viento empujó contra el rostro de Noelle como si lo estuvieran obligando a salir del camino y el mundo se volvió borroso en sus ojos antes de detenerse repentinamente y volver a enfocarse. Como lo hizo Noelle se dio cuenta de dónde estaban, justo afuera del pueblo. Noelle tropezó un poco cuando Kurosaki la bajó suavemente. ¿Qué fue eso?, preguntó Noelle temblorosamente. Zumpo, es una técnica de velocidad, lo siento, es un poco complicado de explicar y no tenemos tiempo, explicó Kurosaki suavemente. Lamento haberlo usado contigo, pero necesitábamos llegar aquí lo más rápido posible. No, está bien, tienes razón, teníamos que movernos rápido, solo estoy un poco temblorosa, estoy bien, afirmó Noelle. ¿Estás seguro?, preguntó Kurosaki. Noelle asintió débilmente,
lo que aparentemente no convenció a Kurosaki, pero un grito atrajo su atención, miró en la dirección del grito y luego volvió a mirar a Noelle. Está bien, tómatelo con calma, ¿de acuerdo? Noelle asintió. Debo decir que eres bastante duro, la mayoría de la gente vomita después de su primera vez. Noelle asintió mientras Ichigo tomaba su mano mientras la guiaba suavemente a través del pueblo hacia el centro de donde habían escuchado el grito. No les tomó mucho tiempo llegar allí, pero cuando llegaron al centro del pueblo, Kurosaki la jaló detrás de una casa, se asomaron por la esquina para ver que los aldeanos estaban todos reunidos en el centro y los obligaron a arrodillarse, con varios hombres rodeándolos, mientras que otros recorrían las casas para saquearlas, mientras que un hombre, obviamente el líder, estaba parado frente a los aldeanos inspeccionando el trabajo de sus subordinados. Estas personas no eran simples bandidos, eran merodeadores. Esto era horrible. Necesitaban llamar a los caballeros mágicos, pero ¿lograrían llegar a tiempo? Y si no, ¿qué les sucedería a los aldeanos? Y si los encontraban, ¿qué pasaría entonces? ¿Intentarían usarla como moneda de cambio o la matarían? El hilo de pensamiento de Noelle fue interrumpido cuando una mano fuerte y firme la agarró del hombro, saltó y se giró solo para ver a Kurosaki mirando la escena con el ceño fruncido y sus ojos se entrecerraron peligrosamente, pero su mirada se suavizó cuando miró a Noelle. Quédate aquí, yo me ocuparé de esto, dijo. Noelle rápidamente lo agarró del brazo para detenerlo porque no había forma de que pudiera detenerlos. Noelle había contado al menos 50 de ellos, volviendo su mirada hacia ella. Kurosaki parecía saber lo que estaba pensando ya que solo le dio una sonrisa tranquilizadora y dijo: no te preocupes, estará bien. Con eso, Kurosaki se liberó de su agarre y comenzó a correr hacia el líder de los merodeadores en el centro. Cuando estaba a unos pocos pies del líder de los merodeadores, Kurosaki saltó en el aire hacia el líder pateando al hombre en la cara, lo que lo envió volando y lo estrelló contra la pared de un edificio dejándolo inconsciente. Esto inmediatamente llamó la atención de los merodeadores y los aldeanos. ¿Quién diablos es ese tipo? ¿Cómo se atreve a atacar al jefe? ¿Kurosaki?, gritó Amelie. Oye Amelie, no te preocupes por Noelle, la escondí en algún lugar, pueden levantarse ahora, está bien, me encargaré de esto, ¿puedes llamar a las autoridades y preparar algo para estos tipos después de que los golpee? Creo que hay alrededor de 50 de ellos o más, no te preocupes por conseguir camas, solo algunas almohadas, tal vez una manta en el suelo, afirmó Kurosaki. ¿Nos vas a dar una paliza?, preguntó enojado un merodeador abriendo su grimorio con sus páginas pasando rápidamente antes de detenerse cuando las piedras se juntaron alrededor de su brazo formando un puño gigante. Te vamos a dar una paliza. Lanzó un puñetazo hacia Kurosaki, quien tranquilamente levantó su brazo con el puño cerrado. El puño de Kurosaki chocó con el puño de roca y provocó que se rompiera arrojando al merodeador que lanzó el puñetazo por los aires antes de estrellarse contra la pared de uno de los edificios atravesándolo y dejándolo inconsciente. Con eso Kurosaki se giró hacia el resto de los merodeadores y simplemente dijo siguiente, esto hizo que todos los merodeadores dieran un paso inconsciente hacia atrás. Vamos, ¿quién es el siguiente? Vamos muchachos, somos todos contra él, no puede con todos nosotros. Con eso los otros merodeadores cargan contra Kurosaki abriendo sus grimorios, pasando páginas hasta encontrar el hechizo que querían, algunos formando armas hechas de fuego, hielo y piedra mientras otros comenzaron a formar otros hechizos. Kurosaki luego comenzó a esquivar y tejer alrededor de aquellos con armas antes de golpearlos en la cara o patearlos en el estómago enviándolos a volar. Pero aquellos con armas no eran la única amenaza. 3 merodeadores combinaron sus hechizos, 2 de ellos combinando 2 bolas de fuego en una antes de dispararla, mientras que el otro lanzó una ráfaga de viento que aumentó la potencia y la velocidad de la bola de fuego. Kurosaki, impasible, simplemente desenvainó su espada corta e hizo un movimiento cortante, liberando luz de la espada en forma de corte. ¿Era esa la magia de Kurosaki? ¿Usaba magia de luz? Los pensamientos de Noelle se calmaron mientras observaba horrorizada cómo otro merodeador cargaba contra Kurosaki. Tenía magia de acero que había formado en un gran martillo de acero. Con Kurosaki distraído al detener la explosión, el merodeador pudo acercarse con su hechizo de martillo y lo estrelló contra la cabeza de Kurosaki. El martillo se rompió en 1000 pedazos al impactar, pero Kurosaki estaba completamente ileso, el ataque ni siquiera llegó a casa. Por un minuto Noelle pudo jurar que vio un montón de marcas que parecían venas azules cubriendo la cabeza de Kurosaki. El merodeador que usó el hechizo del martillo soltó una risita nerviosa antes de que el puño de Kurosaki se estrellara contra su rostro dejándolo inconsciente.
Después, Kurosaki sacó su espada más grande de su espalda. Los merodeadores se prepararon para un ataque solo para que él desapareciera y luego reapareciera frente a uno de ellos y golpeara la parte plana de la gran espada en su estómago antes de repetir el proceso varias veces. Noé le podía decir que estaba usando esa técnica Zumpo que usó para llevarlos a la aldea rápidamente. Después de los primeros ataques, los merodeadores se dieron cuenta y formaron hechizos listos, sus hechizos en su mayoría tomaron la forma de armas de algún tipo, solo para que las espadas de Kurosaki cortaran sus armas como mantequilla antes de golpear las partes planas de las espadas en sus estómagos, pechos o caras. Durante los siguientes minutos, Noé le observó con asombro cómo Kurosaki vencía a los merodeadores. Esa era la única palabra para ello porque esto no era una batalla, era una paliza unilateral. Todo lo que se necesitó fueron unos minutos y todos los merodeadores estaban tirados en el suelo golpeados y maltratados mientras que Kurosaki ni siquiera tenía un rasguño. «¿Está bien?», gritó una voz. Kurosaki saltó sorprendido y se giró para ver al líder levantándose. Su grimorio se abrió de golpe. Ahora quién diablos, se detuvo cuando vio a todos sus seguidores tirados en el suelo golpeados. Luego miró a Kurosaki mirándolo fijamente y después de un minuto se golpeó en la cara, lo que lo dejó inconsciente nuevamente. Buena elección, se dijo Kurosaki antes de correr hacia los aldeanos para ver cómo estaban. Noé le salió de su escondite y observó cómo Kurosaki ayudaba al Shah Aliad y a su esposo a ponerse de pie mientras le agradecían junto a varios de los otros aldeanos, mientras muchos otros se apresuraban a ver a los demás, contener a los merodeadores o llamar a los caballeros mágicos. Noelle mientras tanto solo tenía una cosa en mente, agarró su mano y comenzó a alejarlo. Kurosaki pareció entender que quería hablar con él a solas y la siguió. ¿Qué pasa, Noelle?, preguntó Kurosaki. Kurosaki Ichigo, ¿podrías hacer algo por mí?, preguntó Noelle. Claro, si puedo lo haré, dijo Kurosaki encogiéndose de hombros. Noelle hizo una reverencia y dio su petición, por favor, enséñame. Así que ese es el comienzo de una nueva historia, espero que les guste. Sí, esto puede parecer un poco aleatorio, pero fue algo que pensé y pensé que podría ser divertido. Pensé que funcionaría ya que los dos comparten algunas cosas en común y había un poco de una línea temática ya que uno maneja el Moonslayer y el otro obtiene poder de un Sea Dragon. Solo voy a avisarte que Noelle se volverá un poco más poderosa que cuando comienza la historia, espero no hacerla demasiado poderosa. Oh, algunas cosas, Noelle está destinada a ser una niña y por eso se parece a la niña Noelle, ya sabes, la que vemos siendo intimidada por sólidos en los flashbacks. Sé que el reino del trébol es xenófobo, pero honestamente creo que podrían ser solo las clases altas ya que en el pequeño mini arco que explica los orígenes de Toro Negro y Amanecer Dorado, a algunos aldeanos realmente no parecía importarles que Yami sea un extranjero, de ahí mi creencia, con respecto a los poderes que tiene Ichigo. Básicamente todo en TYBW más algunas adiciones que verás en la historia, aunque te diré que en esta historia al menos su armadura está destinada a ser las partes de su Fullbring que se fusionaron con sus poderes de Shinigami, solo una forma de incorporar eso y el Escuadrón Zero tiene un montón de poderes extraños, así que podría ver a Senjumaro encontrando una manera de mantenerlo incorporado y no sé si otros miembros del elenco de Bleach están todavía en el mundo de Black Clover. Y solo para dar una pequeña aclaración porque siento que puede haberse vuelto un poco confuso en algunos puntos, en Black Clover llaman a Yami, Yami Sukeiro, porque en Japón te presentas primero con tu apellido y luego con tu nombre, así que su primer nombre es Sukeiro. Estaba tratando de hacer lo mismo con Ichigo, así que cuando se refieren a él como Kurosaki en la narrativa es desde la perspectiva de Noelle y cuando se refieren a él como Ichigo es desde su perspectiva, solo quería aclarar.